Un saludo a todos nuestros hermanos de Misión Final, Perú, Chile, también Argentina, bueno, todos los países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, los hermanos mexicanos, también en Europa. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, mis hermanos, llegó el momento de orar, de interceder, de buscar la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice en Zacarías 10:1, pedí la lluvia temprana y tardía. Y sin el refrigerio de la presencia del Señor, no podemos discernir las cosas sagradas. Oremos al Señor, hermanos, porque dice Lucas capítulo 11, que el Señor está más deseoso de derramar sobre nosotros su Santo Espíritu que los padres de regalar cosas buenas a sus hijos. Así que podemos ir confiadamente, como dice el libro de Hebreos capítulo 4, al trono de la gracia. Vamos, por tanto, postrarnos con reverencia. Invitamos a los que puedan, vamos a orar al Señor. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, por este sábado bendecido. Gracias por la libertad que nos da, Señor, de poder todavía en seguridad adorarte, abrir tu santa palabra. Pedimos la unción de tu Espíritu, Señor. Pedimos que nos laves en la sangre del Cordero que foi imolado. Dice Daniel 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos e purificados. Ó Senhor, dá-nos esta visão espiritual, esta visão celestial, para que podamos discernir as coisas sagradas. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumente em nós outros, Senhor, el fervor. Aumente em nós outros, Senhor, a espiritualidade. Ajuda-nos, ó Deus, cubre-nos com o manto de tu justiça. Perdona nuestra rebelión, nuestro pecado, Señor, y levántanos para glorificar tu nombre. Oramos por los enfermos, oramos por los pastores, pedimos, Señor, por tu obra. Oh, Padre amado, bendice este ministério, bendice cada movimento que hacemos, que tu Espírito nos guarde para exaltar, engrandecer el nombre de Jesús, a quem damos toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. Bueno, mis hermanos, estamos estudiando un tema tan importante, o sea, el tema más importante para esta hora, sobre, hoy hermanos, el tema es la fe de Jesús y la mente de Jesús, o la fe de Jesús con la mente de Jesús. Vamos a empezar, hermanos, este temario de esta tarde, abrindo la palabra de Dios en 1 de Corintios. Dice así, 1 de Corintios, hermanos, el capítulo 2, dice el versículo 14. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, número 2, dice así, el espiritual o el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Queridos hermanos, estamos estudiando Apocalipsis 14, 12, que dice, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estamos mirando, hermanos, por varios temas, ya muchas semanas, de que la fe de Jesús es el pasaporte, hermanos, para el proceso de santificación, y que es la obra del Espíritu Santo. Por tanto, el apóstol Pablo concorda aquí con Apocalipsis diciendo que el hombre natural, él no puede entender las cosas espirituales porque le parece locura. Entonces, ser vegano, ir al campo, guardar el sábado, dar el diezmo, no, pues es locura hacer esto, porque él no le alcanza este entendimiento. Como oraba yo, Daniel 12:10,
Dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos no le alcanza este discernimiento, no le alcanza esta comprensión. Por eso, hermanos, para el impío las cosas de Dios, dice San Pablo, son locura. Pero dice, hermanos, de que no puede entender las cosas espirituales, pero hay alguien que sí debe entender, que son las personas espirituales, y estas personas pueden discernir. ¿Y por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Por tanto, para tener la fe de Jesús, o sea, una fe rica en obras, rica en victorias, una fe, mis hermanos, que glorifica a Dios, tenemos que tener una fe guiada por una mente espiritual, y esta es la mente de Cristo. Por tanto, mis hermanos, en este momento nosotros tenemos que discernir las cosas espirituales con la mente de Cristo. El apóstol Pablo, también en Filipenses, si usted viene conmigo, un versículo que ya comentamos muchas veces, capítulo 2, dice así, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 5, haja pues en vosotros, Filipenses 2, 5, haja pues en vosotros este sentir. Quer dizer, esta mente, este sentir, quer dizer, esta mente que também hubo em Cristo Jesus. E se você sigue leyendo del versículo 5 al 11, que Jesus, hermanos, ele se despojou de si mesmo. Quer dizer que há um contraste entre a mente de Lucifer, que agora é Satanás, e a mente de Cristo. Lucifer dizia, eu quero subir a las más altas alturas, a las más altas estrellas, quiero allá colocar mi trono. Pero Jesús, que está arriba, a la mayor altura que hay, no hay otra altura mayor que Él no está ambicionando subir más. Él baja de ahí. Él bajó, dice el capítulo 2 de Filipenses, del 5 al 11, Jesús bajó. Satanás quería subir, y Jesús se despojó, se humilló, se entregó a ser pobre, a sufrir, a estar en una situación la más complicada y difícil por amor a nosotros. Queridos hermanos, ahí está el contraste. Esta es la mente que tenemos que tener. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 3, hermanos, Colosenses capítulo 3, dice así el apóstol Pablo, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Quiere decir, piensa, ponga tu mente en las cosas de arriba, pensad en lo que es espiritual. Dice el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Queridos hermanos, entonces, si estamos leyendo bien aquí el libro vamos decir, de Colosenses, Filipenses, Primera de Corintios, tenemos que tener la mente que había en Cristo, y de ahí vamos a tener la victoria. En esta mañana, hermanos, decimos que Jesús, Él luchó como nosotros y logró la victoria, porque su naturaleza divina, su naturaleza amorosa, dominó por completo su naturaleza caída. Jesús tenía por parte de María una naturaleza con tendencias, con inclinaciones que Él heredó, pero nunca esas tendencias que son guiadas por la voluntad, por las bajas pasiones, dominó. Por eso ni siquiera en pensamiento Jesús fue derrotado. Ahora, mis hermanos, nosotros, pues también dice la Biblia,
Tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza depravada, pero al momento del bautismo nosotros hacemos una promesa de reconocer a Dios en nuestra vida y ahora Dios nos da una naturaleza espiritual para de ahí adelante nosotros sermos guiados como Jesús a la victoria. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Qué maravilloso poder entender esto. Entonces, mis hermanos, esta es ahora nuestra obra. Mantenernos en comunión con el Señor para no regresar al pecado. Día con día, hora con hora, minuto con minuto, segundo con segundo. Nuestra vida de ahora adelante es una marcha, una batalla, pero no para no pecar, no para lograr la perfección, porque no vamos a poder referendar nuestra perfección humana para lograr salvación. La salvación viene por creer en Cristo, la fe en Jesús. Pero a la vez que aceptamos a Jesús, ahora desarrollamos, mis hermanos, una relación con Dios y a partir de ahí vamos a tener la fe de Jesús para vencer. Entonces esto, hermanos, no es que una vez salvo, salvo para siempre. No, yo cada día tengo que reconsagrar mi vida al Señor. Cada día tengo que colocar en las manos de Él mi voluntad. Cada día tengo que colocarme a su disposición. Cada día debo rogar la unción y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, es una obra constante. Pero esta obra, mis hermanos, se va amarrando de tal manera, como hoy a la mañana mencionamos, de que vamos a llegar a un punto sin retorno. El sellamiento, leemos por la mañana, es un afianzamiento en la verdad. Quiere decir que estoy tan agarrado de la mano de Dios que ya no hay la posibilidad que yo regrese a caer en pecado y a seguir el mundo. Nunca más. Hermanos, por esto hay ocasiones en que yo leí algunas citas que para muchos no tienen sentido, pero aquí está escrito. Aquí tengo este librito, mis hermanos, dice así, este libro, Eventos del Tiempo Final, a la página 83, me parece, y dice así la sierva del Señor, hermanos: vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Quiere decir, hermanos, antes del zarandeo viene un sellamento, y ese sellamento, hermanos, es una unción del Espíritu Santo que nos toma de tal manera que ya no regresamos más allá con el enemigo, con la carne y con el pecado. Leia otra vez, y dice así que el sellamento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Ahora obrará de todas las maneras posibles y intentará lograr, mediante todas sus insinuaciones, que los santos estén desprevenidos, se duermen en la verdad presente o que duden de ella. Queridos hermanos, entonces el enemigo quiere que nosotros ahora nos descarriemos de la verdad presente. Por eso que debemos saber lo que es la verdad presente para que no podamos descarriarnos. Y ahora, mis hermanos, lo que yo necesito, y usted también, conforme estoy leyendo en la Biblia, es tener para lograr la victoria o tener la fe de Jesús, es tener la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Aquí tengo mi lóbulo frontal. Y cuando estudiamos el tema del sellamento, quienes vão receber el sello de Dios o la marca de la bestia, significa o logra la victoria de Dios en mi vida a través del poder del Espíritu Santo, o el enemigo, un ángel caído, me va a dominar. Ahora, ¿cómo domina el Espíritu Santo y cómo domina Satanás? Es muy sencillo, hermanos. Satanás no puede dominar a través de los niveles altos de la mente, porque ahí Dios lo vence. E ele seria expulso, e ele seria desmascarado. Porque aí temos, hermanos, cada ser humano, temos um lóbulo frontal, aí está o juízo, aí está a razão. Aún, hermanos, parece que aún hasta los impíos a veces tienen rayos de luz que les ilumina y saben la diferencia entre lo que es bueno y malo, entre lo que es correcto e incorrecto. Por tanto, el Espíritu, dice la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, viene e ilumina a todo hombre. Cristo es la luz y ilumina, alumbra cada ser humano. Por tanto, mis hermanos, toda persona em algum momento tem um raio de discernimento, de lucidez mental.
Claro que eu leio em el livro Conflito de los Siglos que um dia, mis hermanos, todos serão iluminados, pero já vai ser demasiado tarde para que as pessoas puedan reconhecer. Pero este rayo de luz, hermanos, alcança a todas as pessoas. De maneira, mis hermanos, que esta luz, que é a persona do Espírito Santo, quer iluminar-nos para que podamos discernir o que é certo e o que é equivocado. Déjame passar adelante. Então, mis hermanos, quando nós temos esta luz, é porque o juízo, a razão, estão funcionando. Pero a la vez, por intermédio da intemperância, por intermédio de um estilo equivocado, o inimigo, hermanos, quer guiar-nos a confundir nossa mente, quer guiar-nos para cerrar nossa mente, de maneira que nos guie o antojo, que nos guie as bajas pasiones, que nos guie nossos membros inferiores, em lugar da razão e do juízo. E de aí, hermanos, que teremos muito pouco, quase nada, de domínio próprio. Por isso que é importante ter lucidez mental. Por isso é importante ter contato com a palavra. E por isso Jesus dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Porque ele se alimentava da palavra e a la hora da crise, a la hora da tentação, ele traía a palavra a sua memória. Por isso ao Getsemaní, por isso ao deserto, por isso em la cruz, ele tinha a vitória através da palavra. Então, mis hermanos, em este momento, nós também devemos ter a unção do Espírito e a palavra para ter a mente de Cristo. Todos nós conhecemos muito bem Juan 5:39, que diz esquadrinhar as Escrituras, estudar as Escrituras, porque aí está a persona de Cristo. Aí você vai encontrar a vida eterna, porque elas, as Escrituras, dão testemunho de mim. De esta maneira vamos poder ir à vitória quando Cristo, mis hermanos, entra em nosso coração. Ele agora, mis hermanos, vai iluminar nossa alma, Ele vai iluminar nossa vida, de maneira que podamos, mis hermanos, ter a vitória completa para vencer os poderes de las tinieblas. Queridos hermanos, o inimigo é terrível e nos quer desviar a atenção. Concentrémonos. Vamos virar aqui, hermanos, que em este momento nós estamos em esta grande batalha que temos por delante. Diz assim, hermanos, o livro Eventos del Tiempo Final, página 21, diz assim: há espírito de desaliento, guerra e mortandade que irá em aumento hasta el mismo fim del tiempo. Tão pronto como o pueblo de Deus sea sellado em sua frente, não é nenhum sello ou marca que se pueda ver, sino afiançamento em la verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que sejam incomovíveis. Tão pronto como o pueblo de Deus sea sellado e preparado para el zarandeo, este vendrá. Em realidade, já ha empezado. Os juízos de Deus estão caindo agora sobre a terra para advertir-nos e para que sepamos o que viene. Quer dizer que agora, mis hermanos, aqui disse claramente que nós devemos estar incomovíveis, como na roca, não podemos desviar-nos. Quantas pessoas agora estão deixando de crer em el santuário? Quantas pessoas estão abandonando a crença em um Cristo divino? Quantos estão abandonando agora a crença que o Espírito Santo é um ser personal, real? E esta, mis hermanos, esta lista vai em aumento de como o inimigo vai derrumbando os pilares da fé, as verdades sagradas, imortalizadas em la palavra de Deus com tanta luz, e agora nós nos vamos apartando de la luz. Queridos hermanos, que tão triste o que estamos mirando. Dice a la página 112, el mismo libro, Fuerzas Opositoras, es el capítulo Eventos del Tiempo Final. Dice así: los engaños seductores de Satanás minan la confianza en los verdaderos pilares de la fe, que se basan en la evidencia bíblica. La verdad se sustenta por así dice el Señor.
Por eso, hermanos, que tenemos que tener la mente de Cristo, porque Cristo se defendía con la palabra, así dice el Señor, aquí dice el libro, pero una trama de error se ha introducido y si se usan las escrituras fuera de su contexto natural para sustentar invenciones que engañarán, si fuese posible, a los mismos elegidos de Dios. Y hermanos, entonces ahora, yo, hermanos, estoy espantado cuánta doctrina rara está entrando en la iglesia de Dios. Hay un grupo, hermanos, de observadores de las fiestas, llaman los festeros. Y ellos tienen, hermanos, pero tanto conocimiento de la Escritura que uno queda mareado y parece que uno apenas está en el ABC de la palabra estudiando con ellos y te prueban que tenemos que regresar a guardar las fiestas. Y ahí está la Pascua, panes asmos y primicias y Pentecostés. Tenemos que regresar a observar las fiestas. Y de ahí, hermanos, y viene un título, la vara del pastor y otro grupo, y cada cual tiene la razón, cada cual tiene la verdad, cada cual, mis hermanos, tiene su punto de vista, y uno queda borracho de tanta luz, pero todo para descarriar cómo Satanás estudia la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, ahora el creyente de la verdad presente tiene que aferrarse a estos libros, la Biblia y el espíritu de profecía. Porque, mis hermanos, debemos conocer la palabra. Debemos, mis hermanos, conocer la luz para este tiempo, la verdad presente, como decía hoy a la mañana, primeros escritos, a la página 63. Y de ahí, mis hermanos, dice así que en esta batalla, en la hora final, mis hermanos, tenemos que cuidar, porque habrá, página 233, este mismo libro, Eventos del Tiempo Final, 233, dice así, mis hermanos, habrá aún entre nosotros mercenários y lobos con vestidos de ovejas que persuadirán al rebaño de Dios, algunos del rebaño de Dios, a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Quiere decir que nos van a descarriar de la luz que tenemos. Por eso, mis hermanos, en este momento debemos saber qué es la verdad presente, qué es la luz para este tiempo. Yo quisiera ir, hermanos, en este momento, hablando del sellamiento, a un tema un poquitito delicado, que la sierva del Señor lo menciona en el libro. Aquí está el libro, Primeros Escritos, a la página 44, y dice así, hermanos, a la página 44 de este libro, Primeros Escritos, aquí está, dice así: algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos, a quienes no podía engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. Ahora dice, ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que todos conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente ahora, en el tiempo del sellamiento. Vi algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Las rodillas se le temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad, y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban, hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios, y la ira ardiente, y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios, dice aquí, ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder
en favor de su pueblo y a Satanás también se le permitirá obrar. Queridos hermanos, esta advertencia es una advertencia muy delicada, porque aquí dice claramente de que Satanás vai fazer uma obra de destrucção al tiempo del fin en contra el pueblo de Dios. Dice, estos agentes de Satanás. Estou lendo Primeiros Escritos, página 44. Agora vem a pergunta, ¿qué significa esto de que la cubierta y que la protección de Dios? Hay un texto aquí que estaba leyendo este libro, Eventos del Tiempo Final, dice así, hermanos, dice, hablando desta quinta trompeta, que ao futuro vou dar muitos detalhes sobre isto, disse, grande engano se apoderará de la mente de los hombres. Estou lendo página 370, carta 77, 1 de maio de 1899. Grande engano se apoderará de la mente de los hombres. Estarão de acordo com a teoria de la verdade, pero não la aplicarão em su vida. Por conseguinte, no serán uno con Cristo. Nuestro día se caracteriza por la acción intensa de los poderes de las tinieblas, porque el enemigo ve que tiene poco tiempo para trabajar. Quiere decir que Satanás, al tiempo del fin, dice la sierva del Señor, como la quinta trompeta menciona, ahora opera con poder, recibe poder, recibe autoridade e vai atacar, como diz Apocalipse 12, 17, o pueblo de Deus. Pero Deus se compromete com aqueles que são sinceros, que são fieles, que são obedientes, pero a la vez, como leí agora em Primeiros Escritos, o Senhor retira a cubierta ou a proteção de su pueblo que não lhe obedece. Sigo leyendo, hermanos. Sigo leyendo, dice, el Señor desearía que estemos bien despiertos y unidos a Cristo, preparando su verdad para que vaya de nación en nación hasta que circunde el mundo. La intrepidez de Satanás está poniendo en marcha toda obra maléfica para neutralizar los esfuerzos del universo celestial. El pueblo de Dios debe cooperar con él y no retardar más la ejecución final de su plan eterno. Hermanos, qué importante entender lo que estamos leyendo. Qué importante tener la mente de Cristo, qué importante tener el Espíritu Santo, qué importante tener el sello del Dios vivo para llevar adelante los propósitos del reino de Dios. Dice así, hermanos, leo otra vez, el pueblo de Dios debe cooperar con Él y no retardar más la ejecución final de su plan eterno. ¿Qué sería esto de cooperar? Queridos hermanos, nosotros recibimos la luz de la Reforma Pro Salud, la luz de la verdadera educación, la luz de vida en el campo y tenemos un montón de luz que nos ayuda a cooperar con Dios en llevar adelante su plan eterno, abrir la escuela de los profetas, abrir las clínicas, los sanatorios, abrir las casas publicadoras para imprimir libros, abrir las industrias, todo eso es para llevar adelante los propósitos divinos. Agora escucha, sigo leyendo. Cada alma está individualmente a prueba por su vida. Le ha dado a Dios lo que le corresponde, ha rendido delante de Dios todo lo que es de Él, porque fue comprado por Él. Todos los que creen que el Señor es su porción en esta vida estarán dirigidos por Él y recibirán la señal, la marca de Dios, que muestra que ellos son la posesión especial de Dios. Ahora escucha, la justicia de Cristo los precederá y la gloria del Señor será su retaguardia. Ahora escucha, el Señor protege a cada ser humano que lleva la señal de Dios. Queridos hermanos, el sábado, por tanto, es como una protección, es una cubierta que Dios coloca sobre su pueblo. Y de esta manera vamos a ser protegidos y de esta manera vamos a ser guardados. Bueno, a la mañana prometí, hermanos, leer el día de hoy, pero tengo tanto que estudiar que no me alcanza
a centrar-me em los detalles e de maneira que não puedo ser directo em lo que estou lendo, pero vou agora, hermanos, al libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, porque o mesmo texto que tenho em Testimonios para a Igreja, volume 5, está em Joyas de los Testimonios, al tomo 2, são 3 tomos, pero vou ao tomo 2. Dice assim, hermanos, a la página 58 de este libro, Joyas de los Testimonios, tomo 2, el sello de Dios. Agora mira lo que dice assim, la introducción. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, página 58, los visitantes de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Usted va a decir, pastor, ¿qué está leyendo? Pues yo estoy leyendo el capítulo El sello de Dios. Usted dice, pero parece raro la introducción ahí, que la hermana White usa Ezequiel 9.1 y Ezequiel 9.1 ningún adventista quiere leer, porque ninguno quiere estudiar esto, porque esto parece que no es muy bueno para nosotros. Es cierto, hermanos, es cierto. También a mí no me gusta estudiar este capítulo, porque el capítulo anterior, el capítulo 8 de Ezequiel, habla de todas las abominaciones que la iglesia en los días del profeta Ezequiel estaba cometiendo, y aún diciendo, el Señor no está mirando, oh, no, Dios no sabe, Él no ve, y si ve, hace de cuenta que no ve, porque Él está bien tranquilo, no hace nada. Pero el capítulo 9, mis hermanos, ahora viene el castigo, ahora viene el juicio. Por eso, primera de Pedro 4:17 dice, el juicio empieza por la casa de Dios. Pero usted va a decir, pero usted estaba hablando del sellamiento. Sí, pero Dios va a sellar a algunos, no todos, de su iglesia. ¿Y quién recibe el sello? Recibe la cubierta o la protección. Y el que no tiene la cubierta o la protección o la cerca de cuidados de Dios va a ser castigado. Wow, esto entonces está bien interesante. Ahora sigo leyendo, hermanos, el capítulo, porque usted debe de leer el capítulo todo. Usted puede leer el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, o Joyas de los Testimonios, tomo 2, es la misma explicación. Dice así, hermanos, un poquito más abajo, que Jesús está para abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios le ha dado. Miren, mis hermanos, las razones que Jesús está para sacar o quitar las vestiduras de amor, perdón y misericordia, y va a poner las ropas de venganza, y va a empezar, hermanos, por aquellos que tuvieron más luz y no estaban dispuestos a obedecer la luz. Voy a brincar, mis hermanos, a la página siguiente, porque no me alcanzaría el tiempo de leer todo el capítulo, el sello de Dios. Dios llama a cuenta a las naciones. Dice a la página 59 así, al profeta mientras miraba, a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Ya no está hablando del tiempo de Ezequiel, el tiempo del Antiguo Testamento. Está hablando de esta hora, porque nosotros estamos caminando a pasos largos para el cierre del tiempo de gracia, para el tiempo cuando vaya a haber un sellamiento entre aquellos que fueron fieles a Dios y los que fueron infieles a la luz que Él envió. Un poco más abajo dice así, hermanos, pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Hermanos, aquí me hace temblar también, porque yo también estoy incluido aquí. Yo no estoy diciendo usted está en pecado, usted no hizo, usted falló. No, nosotros pecamos, nosotros fallamos, nosotros estamos dejando en mucho a desear. Y por eso, hermanos, dice la sierva del Señor que ella temblaba por ver aquellos que habían recibido mayor cantidad de luz. No está hablando de los testigos de Jehová, no está hablando de los mormones, no está hablando de la iglesia bautista, aquí está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Los pastores han tenido luz, los evangelistas han tenido luz, los colportores, los maestros, los ancianos han tenido luz. Y dice así, mis hermanos, que a la vez que aunque recibieron tan gran luz, aún así están contaminados por la iniquidad prevaleciente.
Y por eso me incluyo aquí. Yo no soy, hermanos, también un ángel del cielo todavía. Yo tengo defectos de carácter, tengo inclinaciones heredadas y también adquiridas que tengo que librarme de ellas. Por eso estamos predicando de la justicia de Cristo y también de la mente de Cristo, porque es la única manera que podamos salir libres de esta batalla. Sigo leyendo aquí, mis hermanos, dice, bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos aún de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal, el desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad, induce a los que se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. Wow, si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón a la verdad, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuanto tanto se le desprecia y desecha, a medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la raya de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida que en la otra clase aumenta el desprecio hacia ellos, a los mandamientos. Por eso, hermanos, lo que estoy mirando aquí es que estamos en un momento de crisis. Y esta idea que estamos enseñando, hermanos, de que debemos ir a la perfección, contrasta con la idea de que vamos a seguir pecando hasta el fin. Porque si yo, hermano, soy pastor y enseño a la iglesia que tenemos una naturaleza pecaminosa y que vamos a seguir pecando hasta la venida del Señor, pues yo voy a seguir comiendo carne, pues yo voy a seguir tomando café, yo voy a seguir viendo la novela, yo voy a seguir trabajando viernes por la noche, yo voy a seguir agarrando los diezmos y ofrendas, porque de toda manera voy a seguir pecando. Tal vez que yo mejore un poquito en esta área, pero en otras áreas no voy a poder alcanzar la madurez espiritual. Por eso, hermanos, esta es una trampa que ha entrado en nuestras iglesias y tenemos iglesias muertas, débiles, que están, hermanos, arrastrando una existencia miserable y no podemos vencer. Entonces, en este momento, hermanos, tenemos que entender este capítulo del sello de Dios. ¿Qué significa esto de que vienen los que tienen las armas de destruir? Por eso, hermanos, sigo leyendo, página 60, dice así, mis hermanos, que ahora se debe levantar, mis hermanos, un remanente para obedecer al Señor. Porque, mis hermanos, viene el orden para destruir. Página 60 dice, la orden es, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Hermanos, que gimen y claman. Hay un grupo, mis hermanos, que va a ser sellado, y este grupo, mis hermanos, va a ser tocado por el Espíritu Santo y va a ser, hermanos, entonces un grupo que va a interceder por la iglesia y no condenar la iglesia. ¿Qué significa esto? Es que muchas personas, cuando reciben un poquito de luz, empiezan a sentar en la silla del juez, empiezan a condenar la iglesia, los pastores, los miembros. Este grupo, mis hermanos, no tiene el dedo levantado, no tiene, mis hermanos, la actitud de condenación. Este grupo, mis hermanos, tiene una actitud como Cristo, de salvar, de interceder, de ayudar a aquellos que quieren ser ayudados. No tengo mucho tiempo para esto, pero ya he predicado algunos temas sobre el amor que es el ágape. Cuando tenemos, mis hermanos, un amor puro, un amor verdadero, nosotros amamos aún a los enemigos. Por tanto, tenemos una actitud, como dice aquí, a la página 60 arriba, antes de esto, dice así, lejos de ellos, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Entonces, hermanos, nuestro llamado no es para condenar a alguien, decir, yo soy vegano y usted no. Yo fui al campo, usted no. Yo soy de la verdadera educación, usted no. No, no. Nosotros somos llamados, hermanos, para ayudar a las personas, como dijo aquí, trabajar
diligentemente para salvar a outros. Dice así, hermanos, bien abajo a la última frase: choran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Página 60-61. Dice: se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado y la verdad anulada. Queridos hermanos, entonces, esta mañana estaba mencionando, hermanos, de que ahora hay un grupo de personas que ataca a Jesús. Dice: no, ese es un ser engendrado, es un ser criado, es un ser que fue nacido conforme a ideia del Padre, portanto Jesus não é Deus. Agora outro grupo, mis hermanos, ataca a divinidade também do Espírito Santo, não solamente de Jesus. Não, esse é o Espírito de Cristo, é o Espírito del Padre. Aí está em la Bíblia, Juan 17, Jesus habla com o Padre, não menciona o Espírito Santo, e vão lendo partes da Bíblia, onde que se não hace referência ao Espírito Santo, e dizem, por conclusão, não há Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é apenas uma força, é apenas uma eletricidade que vem por parte de Deus, e não é uma pessoa, não é um ser, não tem personalidade. E, portanto, meus irmãos, muitas pessoas estão rechazando a obra de Deus em nossas vidas, através destas predicações. Aqui, portanto, vem o veredicto, página 61, diz: aqui vemos que a igreja, o santuário del Senhor, era a primeira em sentir os golpes de la ira de Deus. Los ancianos, aquellos a quienes Deus havia brindado gran luz, que se haviam destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, haviam traicionado su cometido, haviam assumido a atitude de que não necessitamos esperar milagros nem la señalada manifestación del poder de Dios como en los tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palavras fortalecem sua incredulidade e dizem: el Senhor não hará bem nem mal, é demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Assim, el clamor de paz e seguridade é dado por homens que não volverão a elevar a voz como trompeta para mostrar ao pueblo de Deus suas transgressões e a la casa de Jacob sus pecados. Esses perros mudos que não queriam ladrar são os que sentem a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, jovens e niñitos, todos perecem juntos. Hermanos, agora lhe hago uma pergunta. Como será que vai ser isto? Bueno, você vai dizer: eu não sei, e eu tampouco. Eu não sei, mas uma coisa sei, que há anos atrás, nós não tínhamos a mínima ideia de como que a igreja iria cerrar suas portas e como que a verdade do terceiro ángel seria detenida. E de la noite a la mañana, as igrejas estavam cerradas, não somente as escolas, não somente as fronteiras, não somente a indústria, também as igrejas, todas estavam cerradas. Queridos hermanos, o inimigo tinha um plano. Agora, regressando ao livro Primeiros Escritos, diz assim a la página 44, hermanos, de este livro, não sei se você se acorda, acabo de ler, disse claramente assim, página 44, alguns de estos agentes de Satanás afetavam os corpos de alguns de los santos, a quienes não podiam enganar nem apartar de la verdade mediante uma influência satânica. Ojalá que todos pudiessem ver isto como Deus me revelou, a fim de que conhecieran melhor as astúcias de Satanás e se mantuvieran em guardia. Queridos hermanos, entonces, não vou ler outra vez todo o capítulo, a página 44 de Primeiros Escritos, pero dice que aqueles que llevan a verdade presente a la punta de los dedos serão afectados, porque não se comprometeram com o Senhor. Por isso, hermanos, a cubierta de Deus não pode cobrir, não pode proteger a este grupo, mis hermanos, que aún estavam em la verdade, pero não podem ser protegidos por ella. Hermanos, esta manhã leemos Efésios
o capítulo 1, o capítulo 4, onde que nós vamos ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y de esta manera, hermanos, el Espíritu Santo, como dice el Salmo 91, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te llegará. Quiere decir, Salmo 46, hermanos, el Señor es refugio, amparo, fortaleza, y aún, hermanos, que la tierra temble, aún que los mares sobrepasen la tierra, pero Dios nos va a guardar. De esta manera, mis hermanos, yo creo, no está escrito, pero yo creo que viene otra pandemia mayor y peor, pero de esta vez, hermanos, no viene así como una broma, donde que se murió uno por allá en Sudamérica, otro allá en Europa. No, mis hermanos, aunque colocaron números para inflar las estadísticas de muertes, pero não foi grande a mortandade. Eu não mirei nunca 1000 cayendo a mi lado, 10,000 a mi derecha. Eu nunca mirei isto, pero esto vai a venir. E isto vai a passar. E disse aqui, hermanos, el libro Joyas de los Testimonios, que esto empieza, mis hermanos, que el enemigo está buscando, como en el caso de Daniel, quando salió la muerte para los magos, astrólogos, hechiceros, encantadores, el primero que buscaram foi Daniel. E por que buscaram Daniel se nem estava na reunião? É porque Satanás queria destruir a igreja. Portanto, quando venga, mis hermanos, este dia de la matança, disse aqui outra vez, página 61, Joyas de los Testimonios, aqui vemos que a igreja, el santuário del Senhor, era a primeira em sentir os golpes de la ira divina. E termina o texto dizendo, hombres, jóvenes e niñitos, todos perecem juntos. Queridos hermanos, ¿y cuál la causa? Porque Dios no guarda, porque Dios no puede proteger su pueblo. Es porque nosotros no estamos obedeciendo las instrucciones. Somos intemperantes, somos inmorales, somos seres depravados y tenemos, mis hermanos, nuestra religión apenas, mis hermanos, como una apariencia de religión. No estamos comprometidos com o Senhor, mis hermanos, e muitos que estão apostatando agora de la verdade presente vão cair, aunque tenham cargos de responsabilidade. A la página 62 deste capítulo, o sello de Deus, diz: nenhuma superioridade de jerarquia, dignidade ou sabedoria humana, nenhum cargo sagrado impedirão a esses homens que sacrifiquem los princípios quando serão abandonados a su próprio coração engañoso. Los que fueran, mira el plural, perdão, mira la palavra, el verbo al pretérito, los que fueran considerados como dignos e justos, resultam ser los caudillos de la apostasía e dão exemplos de indiferência e abuso de las misericórdias de Deus. Já não tolerará ele su conducta impía e em sua ira obra com eles sem misericórdia. Quer dizer, irmãos, agora estamos mirando que está aumentando o número de aqueles líderes, de aqueles pastores, de aqueles predicadores que rechazam o Espírito Santo, que rechazam o santuário, que rechazam seguir as instruções divinas, não predicam a preparação de ir ao campo, de abrir a escola Madison, de abrir as indústrias como Deus manda, nem sequer sabem nada de esto. Uma irmã estava perguntando a la união a um pastor que tinha alto cargo, alto rango aí, e dizia: pastor, eu quisiera abrir um puesto de avançada e queria saber se me podem ajudar. E o pastor le mirou e disse: hermana, ¿qué es esto de puestos de avançada? Nem sabem, nem conhecem a luz que temos para o tempo del fim. Por isso disse assim, hermanos, a la página 62, e hay que ler, você tem que ler, porque eu não posso ler todo esse capítulo, el sello de Deus. Ese es el tema de hoy, hermanos, el sello de Dios. Y para vencer, hermanos, y recibir el sello de Dios, tenemos que tener la mente de Cristo, una mente victoriosa. Dice aquí, hermanos, de muy mala gana retrae el Señor su presencia de aquellos a quienes bendijo con gran luz y que sintieron el poder de la palabra administrada a otros. Fueran, mire el verbo pretérito, fueran una vez sus siervos fieles, favorecidos por su presencia y dirección, pero se apartaron de él. Y indujeron a otros en el error y por lo tanto caen bajo el desagrado divino.
El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y choran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Porque los ojos del Señor estão sobre los justos, e sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Está sobre aquellos que hacen mal. Queridos hermanos, lo que viene es algo muy asustador. Este capítulo, hermanos, es un capítulo que tenemos que estudiar con mucha oración, porque lo que leo aquí, hermanos, es algo que está al futuro, no está al pasado. E é algo que está dizendo el por qué viene algo tão terrível sobre aqueles que um dia, como dijo arriba, foram seus servos fieles, pero que se apartaram del Senhor, porque empezaram com ideias raras, empezaram com ideias contra o mesmo Deus, de que Jesus não é Deus, que não há santuário, que portanto se não há santuário não há intercessão, e se não há intercessão nem pecado não há, porque se não há santuário não há lei, e se não há lei não há pecado, e se não há pecado, para que um Salvador? E se nós outros, hermanos, nem reconhecemos o santuário, nem Cristo, e o Espírito Santo não é Deus, que temos? Que sobrou para nós outros? Dice aqui, mis hermanos, nuestra propia conduta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina. Wow, entonces yo pienso, hermanos, de que sí va a venir algo terrible. Não sabemos se é com este nome que escuchamos na pandemia passada, ou se vai regressar o anthrax ou outra desgraça, pero uma coisa sei, hermanos, pode ser esses misiles que estão agora haciendo testes em todos os países, Coreia do Norte, China, Estados Unidos. Dice aqui, hermanos, armas destructoras. Dice assim, hermanos, pero quando se derramen las 7 últimas plagas y misturen la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y achar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Por eso aquí ahora dice así, hermanos, Daniel 12:1, sabemos muy bien este texto, que dice, en aquel tiempo Miguel se levantará por los hijos de su pueblo. El Señor Jesús, mis hermanos, va a defender su pueblo. Pero ahora muchos estamos, hermanos, confiados en la predicación de los evangelistas y pastores modernos, que si somos observadores del sábado, já temos o sello, já vamos ser guardados, nada nos vai passar, e não é certo, é mentira isto. Isto não nos garantiza, porque isto, como já predicamos em outro tema, é uma señal externa, pero a señal externa solamente tem validez quando a señal interna, como em el caso de la circuncisión, tinha efeito. Agora a salvação se concretizava por el pacto de que Deus não pode falhar. Pero dice a la página 63, Joyas de los Testimonios, tomo 2, dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Quedó claro, mi hermano? No todos. Yo puedo estar guardando el sábado y perder el sello de Dios. Dice más, aún entre los que enseñan la verdad a otros hay muchos, no son pocos. No son pocos. Hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Por tanto, mis hermanos, yo tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios tome posesión de mi voluntad cada día y desarrolle en mí los frutos del Espíritu, el amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la temperancia, y la lista sigue. Por tanto, mis hermanos, aquí dice que aquellos que no desarrollaron, no hicieron las obras correspondientes, quedan fuera del plan del sello divino. Sigo leyendo. Los que conocieran también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado de acuerdo con su fe. Deberían haber
mandados a sus famílias tras si, para que por meio de um hogar bem ordenado pudiessem apresentar ao mundo a influência de la verdade sobre o coração humano. Queridos hermanos, este momento nós estamos mirando entonces que temos que dar o exemplo para que nossa família também pueda receber a bendição e receber o sello divino. Por isso, Josué 24:15 disse: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor". Esta bendição que vem a nós deve venir sobre nossos filhos, sobre nossa descendência, de maneira que eles também puedan receber, mis hermanos, a bendição do Senhor. Sigo leyendo a la página 64, dice assim, mis hermanos, la sierva del Senhor: "Ninguno de nosotros", não importa se tem título de pastor, de doutor, disse: "Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello del Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha". Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Portanto, mis hermanos, en este momento está delante de nosotros la prueba de fuego. Los 144,000 tienen que pasar por el horno de la aflicción. Tienen que sacar la escoria de un carácter violento, de un carácter lleno de prejuicio, de un carácter lleno de codicia, de un carácter lleno de orgullo, de egoísmo. Portanto, el Señor, hermanos, va a permitir que vayamos a salir o tengamos que salir de nuestra área de conforto para que podamos, hermanos, aprender a convivir juntos. Por eso, tener la mente de Cristo, mis hermanos, es reunir la familia de Dios para que podamos apoyarnos unos a los otros. De esta manera vamos a lograr nuestra propia salvación. Qué bonito el plan divino. Esta página, mis hermanos, a la página 64, dice así: "En esta vida devemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz queda casi completamente olvidada. Devemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentar-nos em triunfo com Ele sobre su trono, mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, nuestra fe não chegará nunca a ser firme e não podemos conhecer a paz de Jesus, nem o gozo que proviene de uma vitória consciente. Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarão vestidos de blanco. Aqui está falando de los 144,000. Dice: "Delante del trono de Dios y del Cordero habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias". Agora, a ver aqui, hermanos, leia outra vez. "Los que hayan cedido a las circunstancias". Hermanos, hace 2 años eu mirei que os pastores e muitos miembros, hasta mesmo los de la área de salud, cederam a las circunstancias e se fueron com o mundo, e se fueron, mis hermanos, com a pressão social a forzar a igreja a algo que não queríamos fazer. Ceder a las circunstancias. Hermanos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no debemos colocar en nuestro cuerpo nada que pueda ser perjudicial, nada que no conozcamos lo que realmente es. Por tanto, mis hermanos, con la idea de que aquella cosa que nos estaban metiendo al cuerpo era algo comprobado, como todas las demás anteriores, cuando vino, mis hermanos, muchas pandemias pasadas, se hicieron realmente antídotos para aquellas enfermedades, pero no fue el caso de esta. Esta última não havia, hermanos, nem tempo de exames, de testes para averiguar qual seria a consequência ou quais seriam os resultados. E a la vez, hermanos, não se dieran a las fórmulas de estas companhias lo que realmente estavam colocando al cuerpo de las personas.
Por isso, mis hermanos, aqui diz assim claramente: los que hayan cedido a las circunstancias, em vez de empenhar-se em este conflito, não sabrão como subsistir em aquele grande dia, quando a angústia domine a toda alma, quando se Noé, Job e Daniel estuviessem na terra, perdão, aqui terminou a página, se estuviessem na terra, se salvariam nem su hijo nem su hija, pois cada um livraria sua alma por sua própria justiça. Aqui há uma falha a la impressão, porque quedou inclusa a frase, pero está dizendo que cada qual vai salvar-se por si mesmo, aunque estuviera Noé, Job e Daniel, não puderam salvar a seus filhos, nomás sua própria vida. Portanto, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Queridos hermanos, solo hay una manera de lograr la fe de Jesús, es tener la mente de Cristo. Es tener, mis hermanos, la convicción de la palabra y del Espíritu para poder vencer. A la página 65 de este Joyas de los Testimonios, este capítulo es poderoso, dice: ¿qué estáis haciendo, hermanos? Es una pregunta, ¿qué estáis haciendo, hermanos? En la gran obra de preparación. Hermanos, ¿qué estoy haciendo yo por mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo por mis hijos? ¿Qué estoy haciendo por mi familia? ¿Qué estoy haciendo por mi iglesia? En esta obra de preparación. Amós 4:12 dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. Nada ahora es más importante que esto, mis hermanos. Por eso estamos dando prisa de preparar materiales, preparar un terreno, preparar una escuela, preparar una clínica, preparar una imprenta, para prepararnos para esta hora. Pero la mayor preparación, hermanos, es tener la unción del Espíritu Santo, es tener la mente de Cristo en nosotros. Sigo leyendo, dice: los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Qué palabras poderosas, tan sencillas, hasta un niño las puede entender. Sigo leyendo, dice: ahora, no mañana, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca, nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Queridos hermanos, no sé si usted puso atención, pero esta es la segunda vez que repite el mismo texto. Entonces, mis hermanos, los 144,000 son los que van a recibir esta marca, esta marca de protección. Ellos serán guardados en esta hora, mis hermanos, de lo que va a venir. Nosotros todavía no tenemos muchos detalles, pero dice claramente, mis hermanos, que el poder del mal vai, mis hermanos, vai ser tan grande que não vamos poder resistir. Já vamos caminhando para el cierre. Quisiera ir al libro Eventos del Tiempo Final. Este libro ha cambiado toda mi visión de profecía, aunque no está en contra del conflicto, eventos de los últimos días, pero aquí son cartas completas, manuscritos completos del Espíritu de Profecía. Dice así, carta 14, 8 de agosto de 1883. Dice así: me foi mostrado. Mejor, voy a leer la carta completa. Dice así: se me mostró una visión del juicio. Dios enviará consejos, advertencias y reprensión. Algunos reconocerán su mal proceder y buscarán al Señor. Otros seguirán su propia inclinación porque a su corazón natural les resulta más conveniente y agradable. Y otros darán coces contra el aguijón, levantándose contra los testimonios de amonestación, despreciando las advertencias, escogiendo su propia sabiduría, serán entrampados y vencidos por el enemigo y estarán
tan enceguecidos por sua infatuação que serão totalmente incapazes de discernir as coisas de Deus e obrarão diretamente em contra a luz, rodeando-se de tinieblas e error. E estos sostendrão e fortalecerão as manos de nossos inimigos mais despiadados. Agora disse, me foi mostrado que em el futuro cercano, aqueles a quienes Deus ha dado advertências, reproches e uma grande luz, pero que não han corrigido nem seguido a luz, Ele les quitará, Deus quitará a armadura celestial que los havia protegido del poder cruel de Satanás. Ciertamente el Senhor los abandonará para que sigam sus inclinações e los consejos de su própria sabedoria. Simplesmente quedarão desamparados e a proteção de Deus se retirará de ellos, não serão resguardados de los engaños de Satanás. Queridos hermanos, o que estou leyendo aqui é algo terrível. Por esto, mis hermanos, en este momento, nosotros tenemos que poner la armadura del Señor, obedecer las instrucciones, seguir en la luz. No podemos descarriarnos por personas que aparentemente são muito inteligentes e que nos vão a debilitar nossa fé em la santa palavra, la Bíblia, debilitar nossa fé em el Espírito e profecia. E assim, hermanos, ¿qué nos va a sobrar? Dice aquí el mismo libro, manuscrito 122, agosto de 1899, el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Se aproxima la tormenta, pronto cairán las saetas de la ira de Dios. Cuando Él empiece a castigar a los transgresores, no habrá ningún período de descanso hasta el fin. Queridos hermanos, portanto, en este momento, tenemos que tocar a la trompeta, dar a la trompeta el sonido certero, porque el enemigo tiene un plan, mis hermanos, el mismo libro, página 160. Satanás está trabajando para que se repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer en la verdad presente. Queridos hermanos, disse claramente de que o inimigo está procurando reproduzir a mesma história. Quando chegou Jesus, lo rechazaram, não lo reconheceram e, portanto, mis hermanos, isto vai passar outra vez com o povo de Deus. Que triste, mis hermanos. Eu creio que hoje trabalhamos bem já, leyendo, estudando, aprendendo. Temos todavía muito que falar sobre o sellamento, pero quedou muito claro, hermanos, de quem nos vai sellar. É o Espírito Santo habitando em nós e reproduzindo o caráter de Cristo em nós. O Santo Sábado é apenas uma señal ou manifestação externa de la conversão que o Espírito Santo produz em nós. E Ele quita esta mente caída, esta mente depravada e põe uma mente de Cristo, uma mente espiritual, uma mente, hermanos, amorosa que obedece a palavra de Deus. Por isso, hermanos, que Deus nos bendiga, que Deus nos guarde, para que podamos ser fieles ao Senhor em meio da crise que se acerca. Estamos já, mis hermanos, em las horas del gran zarandeo. E disse a serva del Senhor, todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. E este zarandeo, todo aquele que não está agarrado a la mano poderosa de Deus, será colocado a um lado e será, mis hermanos, deixado para trás. Que Deus tenha misericórdia de nós outros, que a família missão final podamos estar, hermanos, arraigados, alicerçados, basados em la Bíblia e no Espírito de profecia. A escola de los profetas, hermanos, é a maneira de regresar a lo que é. Assim disse o Senhor. Assim disse o Senhor. Que Deus nos bendiga, que Deus nos use, que Deus nos guarde para servir a seus propósitos eternos e para reivindicar seu caráter, reivindicar sua lei e desta maneira, mis hermanos, hacer a obra do Senhor, recebendo o poder de la lluvia tardía para dar ao mundo a luz del cuarto ángel. Oremos ao Senhor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Senhor, porque Tu nos prometes sellar. Nuestras fuerzas são débiles, nuestras fuerzas são limitadas, Senhor, pero agarramos Tu braço,
agarramos tu mano esperando, Senhor, que tu nos pueda proteger, que tu nos pueda levantar, que tu nos pueda fortalecer. Senhor amado, estamos para desfrutar da angústia de Jacob, porque somos pecadores, temos deudas em el santuário celestial, hemos fallado, hemos pecado. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, quita de nosotros nuestra impureza, nuestra mente depravada, quita de nosotros las tendencias al mal, a la inmoralidad, Senhor. Ajuda-nos a sermos santos, puros e rectos, perfeitos, delante de tus ojos. Glorifica tu nombre em nuestras vidas, reivindica tu carácter, tu lei, tu governo em nuestra vida. Bendice a família, missão final, Senhor. Bendice tu obra, bendice los ministros, los líderes, los atalayas, los sentinelas, Senhor, los colportores, los maestros. Oh, Senhor, unge-nos com o Espírito Santo, com o carvão encendido de tu trono. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.